Estamos hoy aquí para hablar de nuevo de la violencia que está azotando a Venezuela y que se refleja en el número de homicidios que a diario vemos en nuestro país. Esos homicidios que en otros momentos hemos hablado que se reflejan en que diariamente encontramos que hay 2 muertos por hora en Venezuela. Esa cifra lamentablemente se reflejó el año pasado cuando arrojó alrededor de 17.600 personas muertas en el 2010, que si sacamos los números entonces se reflejan esas 2 personas muertas por hora, sin contar con el tema en el que vamos a ahondar un poco más hoy, que son aproximadamente 2.000 personas muertas por lo que se llama resistencia a la autoridad. En el 2010 precisamente se arrojó un estudio que habla del derecho a la vida por violaciones al derecho a la vida por parte de los cuerpos de seguridad en Venezuela. En ese estudio se hace una descripción de cómo los cuerpos de seguridad violentan el derecho a la vida y quiénes son dentro de los cuerpos de seguridad a nivel nacional y regional los que violentan en mayor índice ese derecho a la vida. Encontramos que el que violenta con mayor frecuencia el derecho a la vida es el 6CPC con un 13% a nivel nacional, después está la Guardia Nacional en un 8%, el Ejército en un 3% y a nivel regional la Policía Metropolitana, aquí en la zona metropolitana de Caracas, por supuesto, la Policía del Estado Bolívar y la Policía del Estado Sucre. Pero es alarmante estas cifras de cómo precisamente los cuerpos de seguridad son unos de los que violentan más el derecho a la vida, que son quienes precisamente deberíamos tener la confianza en que nos garanticen nuestra seguridad y nuestra integridad física. Precisamente el ministro Tarek El Aissami ha expresado que está conteste de esta situación y hablaba de que sabe que y tiene conciencia de que en un 20% aproximadamente los policías y militares participan en los homicidios en nuestro país. Esto es una cifra altísima y lamentablemente ha hecho que, como sabemos todos en Venezuela, la población muchas veces suele comentar que tiene más miedo a veces de las policías o de los garantes de nuestra seguridad que de los mismos delincuentes. Eso nos hace llevar a la conclusión de que nuestra inseguridad definitivamente es un azote en el tema en los venezolanos, porque no solo tenemos que tener pánico de quienes percibimos como una posible amenaza a nuestra seguridad, sino que de quienes debemos tener confianza en que nos van a cuidar, también tenemos miedo. En cuanto a la Policía Metropolitana, que a nivel regional en Caracas es quienes deberían protegernos, se habla de que en los últimos años ha habido cerca de 1.700 funcionarios que están sometidos a juicio, pero de esos 1.700 funcionarios, solo 2 funcionarios están detenidos. Ni hablar del porcentaje. 2 funcionarios de 1.700 funcionarios en juicio están detenidos. Los demás están en la calle. COFAVIC presentó recientemente un estudio que realizó en cuanto al fenómeno de los grupos parapoliciales en Venezuela a través del análisis de unos casos emblemáticos desde el año 2000 hasta el año 2009. Precisamente en cuanto a casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que generalmente son atribuidas a estos cuerpos policiales y que son presentadas generalmente luego como presuntos enfrentamientos entre policías y bandas delictivas. Estas cifras generalmente en un 96% de los casos tienen impunidad y tardan, si finalmente son detenidos, tardan cerca de entre 6 y 10 años en tener un proceso judicial. Esa es la situación de la justicia en general en Venezuela y, como les decía, en cuanto a la justicia aplicada a los órganos que tienen que ver con la función policial,
la situación es aún peor. Linchamiento, ajusticiamiento, ajuste de cuentas. Esas son palabras que solemos oír últimamente en los noticieros, leer en la prensa, oír en los comentarios de las conversaciones en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Eso es lo que estamos oyendo los venezolanos. Estamos normalizando la violencia en nuestro país. La hemos normalizado. Y no podemos seguir en esta situación. Tenemos que resistirnos a esto. No podemos permitir que la violencia siga metiéndose en nuestras casas, en nuestra vida, y nosotros seguir normalizando que vivimos en un país donde todas las semanas recibimos un parte de guerra, donde todas las semanas recibimos una cantidad de cifras de homicidios y aquí no pasa absolutamente nada. Y donde sabemos que hay un 96% de impunidad y aquí no pasa absolutamente nada. Y donde esa cifra de 150.000 muertos que sabemos que han habido a lo largo de los últimos 10 años, que decimos tan tranquilamente 150.000 muertos, que es mucho más que muchos pueblos de Venezuela, no nos suene aterradora. Tenemos que ya frenar la violencia en nuestro país. Y entonces desde aquí le hacemos un llamado a la defensora del pueblo, al Ministerio Público, que pareciera pronunciarse de una manera muy enérgica cuando las situaciones se presentan en algunos municipios que no son gobernados por personas afectas a su partido. Pero cuando las situaciones se presentan en regiones o espacios gobernados por personas de su partido, pareciera que no se dan cuenta. ¿Acaso en Venezuela la importante es los derechos humanos o la política? En Venezuela lo que importa es el ciudadano o la política. Los derechos humanos son para todos. En los derechos humanos no importa la raza, no importa el color, no importa la política, no importa la religión. Los derechos humanos se aplican para todos por igual. Y desde Merecemos Paz exigimos que se respeten esos derechos humanos para todos por igual. No nos importa quién estaba, dónde estaba, ni cómo sucedieron los hechos. La vida se respeta en todos los humanos, para todos, de la misma manera. Y eso es lo que venimos a exigir hoy. Que el Ministerio Público, que la Defensoría del Pueblo, incluso el presidente de la Asamblea Nacional llegó a pronunciarse en algún punto por esta situación de violación a derechos humanos, pero solo cuando les interesa políticamente. Despoliticemos la violencia, señores. La violencia nos está afectando a todos. Y la violencia es una serpiente que se muerde la cola y que va a terminar acabando con todos si no la atacamos de una vez.